Hola, bienvenidos. En este video voy a estar explicando de manera clara y concisa cómo se desarrolla el derecho peruano en el siglo XX, un periodo decisivo que marcó los fundamentos de una serie de reformas legales que siguen influyendo en la vida jurídica del Perú actual. Además, veremos también la evolución de las principales instituciones jurídicas del derecho republicano y cómo estos moderaron la identidad jurídica nacional. Y al final leeré y responderé las preguntas clave. Pregunta número 1. Sobre el proceso de la codificación y cómo se construye una identidad jurídica peruana. Y la pregunta número 2 es sobre cómo los cambios del derecho republicano reflejan la evolución social y política, incluyendo ejemplos concretos de las leyes. Vamos a empezar. Número 1. Un contexto general del Perú al inicio del siglo XX. A comienzos del siglo XX, el Perú atravesó un proceso de reconstrucción social y económica tras la Guerra del Pacífico. Aunque ya existen códigos y constituciones republicanos, esos textos todavía están muy influenciados por modelos europeos, en especial por el derecho francés. El Código Civil de 1852, el Código Penal de 1863 y otros cuerpos normativos habían sido valiosos en su tiempo, pero en el siglo XX resultaban insuficientes para regular una sociedad que ya estaba creciendo, urbanizándose y enfrentando nuevos desafíos laborales, económicos y políticos. Durante la primera década del siglo, el país experimentó migraciones internas, formación de movimientos obreros y sobre todo desarrollos urbanos en Lima y surgimiento de nuevas clases medias. Todo esto presionó por reformas legales. Se necesitaban leyes más modernas, instituciones más fuertes y un sistema jurídico que respondiera a los problemas reales del país. Esto sería el motor de las grandes transformaciones jurídicas del siglo XX. Y punto número 2. La Constitución de 1920, el inicio de un constitucionalismo social. En 1920, durante el oncenio de Leguía, el Perú aprobó un contexto autoritario. Marcó un antes y un después en la historia jurídica de nuestro país. Entre sus principales características encontramos que la introducción de la Constitución social, es decir, normas que reconocían derechos laborales básicos como la jornada de 8 horas. Otro también sería el intento de reorganizar la administración pública e impulso a proyectos y modernización económica y infraestructura. En la primera constitución peruana dejaba de centrarse en las libertades civiles clásicas y comenzaba a considerar que el Estado debía intervenir para proteger a grupos vulnerables. Aunque la Constitución tuvo limitaciones, abrió puertas a una visión más sociable en el derecho. Punto número 3. La Constitución de 1933, una búsqueda de estabilidad y garantías. Luego de la caída de Leguía en 1930, el Perú necesitaba una estabilidad institucional. La respuesta fue la Constitución de 1933, una de las más importantes de nuestra historia republicana. Esta Constitución destacó por el fortalecimiento de la protección de derechos individuales y otro punto muy importante es un equilibrio más claro entre los poderes del Estado y también un sistema político que combinaba elementos parlamentarios con el presidencialismo. Además, durante este periodo se produjo un hito jurídico decisivo en el Código Civil de 1936, elaborado por una comisión de juristas encabezada por José León y celebrado por una rigurosa técnica. El código fue más realista, moderno y adecuado en las necesidades peruanas, dejando de fuera imitaciones del siglo XX. La Constitución de 1933 se rigió por casi medio siglo y modeló una cultura jurídica peruana
peruana hasta el siglo XX. Punto número 4, y también más importante, que es la consolidación de instituciones jurídicas republicanas. Uno de los cambios más importantes del siglo XX fue la consolidación de instituciones jurídicas clave para el fundamento del Estado peruano. Veamos las más significativas. El uno es el Congreso de la República. A lo largo del siglo XX, el Congreso, generalmente bicameral hasta los años 90, asumió un rol central en la producción legislativa y en la fiscalización política. Muchos debates jurídicos y constituciones decisivos se dieron en este órgano. Punto número 2, el Poder Judicial. En el siglo XX impulsó la profesionalización del sistema jurídico. Se desarrollaron juzgados republicanos, un material civil, penal, laboral y sobre todo contenciosa. La Corte Suprema consolidó su papel como un órgano máximo del sistema judicial. Punto número 3, el Ministerio Público. Se fortaleció como una institución autónoma encargada de defender la legalidad y promover la acción penal. Su rol fue creciendo, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. Punto número 4, el sistema electoral. En 1931 se creó el Juramento Nacional de Elecciones, la GNE, institución fundamentada para garantizar la transparencia electoral. Posteriormente se incorporó la OMPE y la RENIEC. Punto número 5, lo que es la Contraloría General de la República. Creada en 1929, se convirtió en el principal órgano del centro gubernamental para la supervisión del uso de fondos públicos. Su existencia ayudó a modernizar la administración pública y a combatir la corrupción. Punto número 6, órgano de control constitucional. Aunque en 1933 no se adoptó un tribunal constitucional, sí se planteó las bases para ello. Finalmente, en 1979 se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales, el primer órgano especialmente en la defensa de la Constitución, antecedente directo del actual Tribunal Constitucional. Estas instituciones siguen siendo pilares fundamentales en el derecho peruano moderno. Hablando de la Constitución de 1979, una apertura democrática que tras el gobierno militar de 1968 a 1980, el Perú necesitaba recuperar la democracia. Esto llevó a la convocatoria de la Asamblea Constituyente de 1978 y a la promulgación de la Constitución de 1979. Esta Constitución es considerada una de las más avanzadas del Perú e incluyó un reconocimiento amplio y moderno de los derechos fundamentales, la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales encargado del control constitucional, la institucionalización del amparo, el habeas corpus y otras acciones destinadas a la protección de derechos, el establecimiento del voto universal, incluyendo a los analfabetos, una clara afirmación de los principios democráticos y sociales. La Constitución de 1979 representó un regreso a la democracia y una apertura hacia un constitucionalismo garantista. Hablando de la influencia del siglo XX en el derecho peruano actual, muchos elementos del derecho peruano contemporáneo se originaron en las constituciones y reformas del siglo XX. Entre ellos, los derechos laborales y sociales tienen raíz en 1920. Nuestra tradición de garantías constitucionales proviene de 1933 y 1979. La estructura del sistema electoral, el Ministerio Público y la Contraloría surge en el siglo XX. La idea del Estado como garante de derechos fundamentales se consolidó durante este periodo. El derecho peruano actual no puede entenderse sin estas transformaciones. Para terminar con este tema tan importante, voy a responder unas preguntas que se hicieron de mención al inicio de la exposición. Sobre la pregunta que nos indica, analiza el proceso de codificación en el Perú republicano y explica cómo las constituciones y códigos reflejaron la búsqueda de la identidad jurídica nacional. Respondiendo a esta pregunta,
se dice que el proceso de codificación en el Perú republicano pasó de copiar modelos europeos a construir normas adaptadas a nuestra realidad social. El Código Civil de 1936 incorporó instituciones jurídicas propias y solucionó problemas nacionales. Lo mismo ocurrió con las constituciones. La de 1920 respondió al surgimiento del movimiento obrero. La de 1933 fortaleció garantías para asegurar la estabilidad. Y la de 1979 afirmó una identidad democrática moderna. Así, los códigos y constituciones fueron herramientas para construir una identidad jurídica peruana cada vez más autónoma y ajustada al país. La siguiente pregunta nos dice que argumentemos cómo la evolución del derecho republicano refleja los cambios sociales y políticos del país, incluyendo dos ejemplos concretos de leyes o reformas significativas. Respondiendo a esto, el derecho republicano cambió al ritmo de la sociedad cuando crecieron los movimientos laborales y urbanos. Surgieron las primeras normas sociales en 1920, cuando el país exigió democracia tras el gobierno militar. Apareció la Constitución de 1979 con amplias garantías de derecho. Indicando los dos ejemplos concretos sobre esto, un ejemplo, la jornada laboral de 8 horas, que fue creada en 1919, que reflejó la presión del movimiento obrero. Segundo ejemplo, la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales en 1979, que respondió a la necesidad de proteger derechos humanos y reforzar la democracia. Así, cada cambio jurídico importante fue una respuesta a cambio social o política. Gracias.